necesito un Salvador que rescate mi alma y que me dé perdón. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Y que me dé perdón. Esta vasija de barro que en lo oscuro sufriendo está, y al cautiverio y atado por no descubrir la verdad. Aunque andaba yo procurando, pero el mal ahí siempre está. Este enmañanado pecado que me lleva a otro lado y que su paga tendrá. Evangelio según San Mateo. San Mateo 8. Desde el versículo 18 hemos leído. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entró él en la barca, y sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron, y llegando a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. En el capítulo 8 comenzamos nosotros viendo cuando Jesús empezaba a compartir, después de haber descendido del sermón del monte, donde estaba predicando la bienaventuranza, ¿no? La dicha de los hombres. Recuerden que es muy importante aprender esas bienaventuranzas. Y una de las cosas importantes que aparecía ahí en el sermón del monte es este texto, capítulo 7, versículo 12, dice: Así pues, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A nosotros nos agrada que la gente nos respete, nos trate bien, ¿sí o no? ¿A ustedes les gustaría que la gente le respete, le trate bien, le considere? Entonces no esperen ustedes de ellos. No esperemos nosotros que ellos hagan primero, sino nosotros vamos a tratarle a la gente bien primero. No tenemos que esperar nosotros de la gente las cosas para hacer. Nosotros tenemos que tratarle bien primero. Y entonces automáticamente esas personas nos van a tratar bien. ¿Y qué significa esto? Esto es la ley y los profetas. O sea que la ley no es querer mostrar a las personas: yo cumplo esto, yo hago aquello, aprenda pella por bebé. Yo hago todas las cosas y usted no hace. No, la ley es: yo presento primero.
le trato bien primero a las personas. Yo hago las cosas que quiero que ellos hagan. Así dice. Yo quiero que ellos guarden el Shabbat. Yo guardo el Shabbat. Yo quiero que ellos valoren a sus padres. Yo valoro primero a mis padres. Yo quiero que ellos sirvan a los demás. Yo sirvo primero a los demás. No es, fulano no sirvió, fulano no hace nada, fulano no hay que mirar al fulano. Yo estoy haciendo o no. Yo estoy viviendo lo que Dios dice o no. Entonces, si queremos que la gente viva conforme a la palabra, nosotros primero tenemos que vivir. Nosotros primero tenemos que ser testimonio. Eso es la ley y los profetas. O sea, ninguna ley que tratemos de enseñar a la gente sirve si yo no puedo aplicar a mi vida primero. Entonces, si tengo errores, tengo fallas, veo debilidades, entonces puedo corregirme, ¿no? Hoy estuvimos aprendiendo la palabra Teshuvah. Teshuvah tiene las letras, me ayudan, la letra Tab, la letra Shin, Bab, Bet, Hei. Ahora, en el pictográfico, la letra Teshuvah quiere decir, primero voy a decir, Teshuvah quiere decir arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, que muchas veces escuchamos que Jesús dijo. Arrepentite, arrepentite. Eso es Teshuvah. Nosotros generalmente traducimos arrepentimiento o Teshuvah como retornar a la palabra, regresar a la palabra. Pero en el hebreo pictográfico aparece la primera letra es una señal, una cruz. Es una cruz. Significa una señal, una manifestación. La segunda letra es un diente. El diente representa sufrimiento, dolor, alguna vez angustia o claridad también. La tercera letra es un cetro. Un cetro. La tercera letra de un cetro representa autoridad. Eso representa autoridad. La cuarta letra era una casa. La letra Bet, una casa. Y la última letra era un hombre alabando. Entonces, ¿cómo se leería eso? Por ejemplo, yo les quiero explicar a ustedes qué quiere decir Teshuvah. Yo les diría, Teshuvah es mostrar señal de dolor para tener autoridad, poder reunirnos y alabar a Dios. Eso es Teshuvah. Eso es arrepentimiento. Quiere decir que Dios quiere que uno manifieste una señal en su vida. Quiere decir que Dios quiere que una persona sienta dolor por lo que ha hecho. La señal tiene que ser un dolor de lo que cometí, de haber transgredido la Torá, de haber transgredido la palabra, de haberle ofendido a mi hermano, de haber sido ingrato, de haber sido desinteresado en las cosas de Dios. Por eso hay que aprender este punto. No hay que aprender a ser duro ni soberbio. A mí qué me importa. Eso no hay que aprender a hacer. Si somos así, entonces hay que hacer Teshuvah. Ay, tengo que sacar ese corazón que tengo. Váyase. No se interesa. No. Sí, me duele lo que hice. Si yo le ofendí a alguien, le grité a alguien o le maltraté a alguien, me hice mal. ¿Y eso qué me va a dar? Autoridad. Al arrepentirme, al sentir dolor por lo que he hecho, voy a tener autoridad otra delante de Dios. Y esa autoridad que hace que pueda reunirme, que pueda congregarme otra vez, que pueda compartir con los hermanos. ¿Y eso qué hace? Que pueda alabar a Dios. O sea que si no hay un verdadero arrepentimiento en el corazón de la persona, no hay señal en su vida. No hay dolor ni quebranto por sus pecados. No tiene autoridad, no puede reunirse y mucho menos puede alabar a Dios. Eso es Teshuvah, arrepentimiento en el lenguaje original. Eso lo estamos aprendiendo con los niños, por eso les repaso un poquito a ustedes. ¿Está bien? Bueno, entonces, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, el trato a las personas. Y eso empieza Jesús a enseñar, ni bien desciende del monte, cuando empieza a encontrar a un hombre leproso. ¿Y cómo le vas a tocar a un leproso? Eso era pecado, eso era terrible. La lepra era considerada lo peor. Le aparece un leproso y le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús que le dijo, sí quiero. No, ¿cómo tenés que correr de los hombres leprosos? Por eso los leprosos tenían que andar gritando, inmundo, inmundo, así dice la Biblia. Pero él le toca y le sana.
Le toca todavía, le sana. Entonces quiere decir que él está empezando a aplicar lo enseñado. Segundo, aparece un centurión que le ruega, entrando Jesús, versículo 5, 8, 5, en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en la casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ya, según la halajá judía, ir a la casa de un gentil era un pecado. Pecado era. Ellos no tenían que entrar a la casa de un gentil. Pero Jesús, ¿qué respondió al centurión? Yo iré y le sanaré. Iré. Imagínense, él se va. Entonces el centurión dijo, no, Señor. Yo no soy digno de que entre en mi casa un gentil, un inmundo, una persona que, el tanto que ha aprendido estas cosas, no quería dejarle a Jesús que vaya. Solo di la palabra. Yo confío. Y Jesús vio, este hombre realmente tiene fe. Así como ha hecho, será hecho. Y su criado se sanó aquella misma hora. Entonces, ¿qué está pasando? Después de haber enseñado, ¿qué hace Jesús? Después de haber enseñado, ¿qué hace? Muestra el fruto de la enseñanza. Le sana a un leproso, sí, sacando los prejuicios. Sacando ese que ellos piensan que está mal tocarle a un leproso, él tira eso. Igual también va, o sea, estaba preparado para ayudar a un gentil. Entonces aplica lo que estaba enseñando. Y después llega a la casa de Pedro, le sana a su suegra y vienen muchos enfermos y empieza a orar por ellos y a predicar la palabra y todos los enfermos son sanados. Y además, que dice aquí en el versículo 16, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y los sanó a todos los enfermos. ¿Cómo se le echa a los demonios que están gobernando nuestras vidas? Con la palabra es, con la escritura. ¿Qué es un demonio? Y vamos a estudiar, vamos a tratar de entender qué hacen los demonios. ¿Existen los demonios? Ah, pastor, mira dónde hay pollo. No, cuento. No, existen. ¿Será que por aquí hay alguno? Entonces, si hay, vamos a tratar de expulsarle hoy. Hoy se va a convertir en una clase de exorcismo. Vamos a expulsar a los demonios. Acá dice que Jesús expulsaba con la palabra a los demonios. Claro, ¿esto qué hace que ocurra entre la gente? Esto les sorprende a muchas personas. Este es un hombre increíble. Entonces, muchas personas, ¿qué quieren hacer? Quieren seguirle. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente ve que una persona está sanando, curando enfermos, echando demonios? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál tiene pastorazo? ¿Cuál tiene siervo? ¿Cuál se seguía? ¿Cuál se gente? ¿Cuál mandata? Este hombre tiene poder. Entonces, ¿le atrae a la gente o no? No es que le atrae la palabra y nada, sino las manifestaciones. Y eso es lo que comienza acá en el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El camino que Jesús estaba tomando en ese momento era Jerusalén. Él estaba rumbo a Jerusalén. Entonces normalmente la gente piensa que esta clase de persona que predica bien, que tiene muchos poderes, tiene mucha plata o no, tiene mucha fama, y realmente Jesús estaba teniendo mucha fama, pero ¿dónde vivía Jesús? En una humilde casa. Aunque le seguían mucho a Jesús, él realmente no tenía una organización bien establecida, ¿no? Él no tenía su iglesia central, no tenía sus anexos, no tenía sus canales, sus radios, no tenía nada de eso, no tenía fondos, tenía ahí el que se encargaba de los fondos, a una vez se sustraía, dice. O sea, no, era una organización bien organizada, como para seguirle a donde quiera que vaya. ¿Entiendes? ¿No? Es fácil seguirle a una organización bien preparada, ¿no? Bien establecida, con fondos bancarios, con anexos en toda parte del mundo, que vos llegás y te reciben y ya tienes ahí los cuartos listos. Es fácil a una organización bien preparada irse y hacer toda la actividad. Pero es muy complicado seguirle a alguien que no tiene nada. Ahí le importe. Es fácil seguirle a esa clase de personas. No te atrae, no te da ganas de seguirle demasiado. Pero esta persona quería seguirle, porque ¿qué es lo que vio? Las manifestaciones.
Este seguro que va a tener mucho poder. ¿Qué le dice Jesús? Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús, Yeshua, le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Hasta los animales como la zorra y las aves tienen dónde estar, pero yo no tengo dónde dormir. Yo no sé mañana dónde voy a dormir. Esto él no lo dijo en sentido figurado. Realmente él cuando salía con sus discípulos, él no tenía muchas veces lugar donde llegar o un lugar donde llegaba y le recibían y le daban todas las comodidades. Ahí nomás con sus discípulos, ay, me voy a disfrazar a mí. Si no tiene donde recostar su casa, que si no tenía un lugar, una cama cómoda para acostarse. Y nosotros muchas veces pensamos que servir a Dios tiene que ser todas las comodidades, todas las cosas buenas, y no, uno reír hace diligencia. Todos te tienen que alabar, servir, se tiene que ver que vos tenés grandeza. Así creemos que es servir a Dios. Así creía esta persona. Bueno, esa es mi vida. Se dice va. Yo no tengo dónde dormir. No tengo dónde ir. Te seguirá donde quiera que vaya. Yo no sé dónde voy a ir ahora. Yo me voy a donde el destino me lleve. No tengo dónde voy a dormir. Así que, ¿qué puede esperar de él? Nada. Normalmente la persona díselo. ¿Qué es lo que vas a sacar con esta persona? ¿Qué es lo que vas a sacar seguir diciéndole a esta persona? Nada. Dejana macanada. Dejana euro ahí. Yo me pomba, ganar plata, o ya popea, ya vamos. En esta organización vamos a trabajar mejor. Acá tenemos todo ya preparado, todo el dinero tenemos en abundancia. Ahí no hay nada. Normalmente la gente eso busca. Quiero leer un texto cuando Dios le hablaba a sus patriarcas. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. ¿Cómo le decía que ellos tienen que vivir? Eso es muy interesante acá. Génesis 26. Dice, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y el versículo 3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Por qué quería irse? ¿Por qué estaba pensando Isaac irse hacia Egipto? Porque hubo hambre en la tierra, necesidades. Entonces el lugar donde Dios le manda a Abraham y a su descendencia, a Isaac, Jacob, era un lugar de mucha necesidad. En ese momento ellos estaban pensando irse otra vez a lugares donde puedan obtener mejor beneficio. Pero Dios, ¿qué le dice? No desciendas ahí. Quédate aquí. Ahí, gendila aporte. Difícil la situación. No te preocupes. Yo hice una promesa con tu padre Abraham, porque él cumplió mi Torah. El problema es, ¿por qué yo tengo necesidad, sufrimiento? ¿Por qué yo tengo aflicción? ¿Por qué tengo falta? ¿Será que yo estoy haciendo como hizo Abraham, cumpliendo los mandatos de Dios? ¿Por qué mi familia, mi descendencia va a sufrir después también? ¿Cómo yo viví delante de Dios? Por eso yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo quiero que a mi hijo no le falte nada. Yo quiero que mi hijo sea una persona próspera. Entonces, ¿cómo yo viví delante de Dios? Fíjense que la promesa que le está dando Dios a Isaac es por la vida que ha llevado Abraham. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Entonces, Dios, ¿por qué va a bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia? Por cuanto Juan Carlos oyó Juan Carlos mi voz y guardó mi precepto, etcétera, etcétera. Por cuanto Liboria, por cuanto Isidoro, por cuanto Balbino, por cuanto Mirta. ¿Sí o no? ¿O no? Ever,
Mariela, Dios bendecirá a Evelyn y a Manu por cuanto Ever oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces cuando eso llegue a nuestra descendencia, a mi padre, mi madre, guardó los preceptos de Dios, Dios me va a bendecir. Con seguridad, aunque se ve la situación difícil, Dios va a prosperar mi vida. Esa es la esperanza que van a tener los hijos. ¿Entienden? No mirando dónde va a tener mejor conveniencia. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 8. 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora entienden ustedes el corazón de Yeshua. Las zorras tienen su guarida, las aves tienen su nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no me voy a un lugar fijo. Voy a ir a la casa de fulano, ahí me voy a quedar, voy a vivir bien, voy a comer y desde ahí voy a predicar. Él no tenía. Por eso nosotros los de esta época ya vivimos mucho mejor. Nosotros cuando salimos ya sabemos dónde nos vamos, dónde nos vamos a quedar, todo ya tenemos. Ellos ¿cómo hacían? Ponte y güey, no sabe a dónde se van a ir, no sabe dónde se van a instalar, no sabe con quién se van a encontrar, pero saben que Dios le está enviando. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en grandes palacios. Así dice, morando en grandes casas, grandes habitaciones, ¿o no? ¿Cómo dice que moraba? En tiendas. La pregunta que yo siempre me hacía, ¿Abraham no tenía plata para comprar un terreno y hacer una casa? ¿Tenía o no tenía? Según el análisis que hice, lo que él gastó en comprar la tierra para sepultar a su esposa, con ese dinero él podía comprar todo el territorio de Israel. Así es. Todo. Pero él no usó ese dinero en toda su vida. Pero cuando va a sepultar a su esposa, ahí sí gastó todo. Quiere decir que él podía haber vivido de lujo, podía haberse llevado una vida de lo que quería. Pero la Biblia dice que por la fe habitó en tiendas. ¿Por qué? Él pensaba, mañana Dios me puede decir, date allá, date acá, salí de acá. No hay lugar fijo. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Así. ¿Por qué creen que Lot se hartaba de Abraham? Lot ya no quería seguirle a Abraham. Ya establecemos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces a ella no le gustaba más seguirle, ¿no? Entonces finalmente vemos que Lot se estableció ¿dónde? En Sodoma y Gomorra, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, y después ya se hizo juez de ese lugar, y después ya habitó, y hasta su familia tuvo que convivir con la gente de ese lugar, y ya sabemos la historia de Lot, el final que ellos tuvieron. Muere su esposa. Porque claro, si vos le llevas a tu esposa a las cosas del mundo y le mostrás las cosas del mundo y le das toda la satisfacción del mundo, tu esposa va a amar el mundo. ¿Sí o no? No, pero mi esposa, le tengo que darle todo lo que quiere. Sí, darle todo lo que quiere, pero va a amar eso. Luego también, bueno, mi esposa, yo me casé, tengo compromiso, tengo que darle todo lo que ella quiere. Ella quiere acá. Bueno, Dios le dijo, no mire atrás. Precisamente, ¿quién miró atrás? Su esposa. ¿Por qué miraba atrás? Porque esa era su vida. Estoy dejando mi vida, estoy dejando todo lo que me gusta, y ahí se quedó. Por eso, esposas, no miren atrás, miren hacia adelante, hacia el frente. Bueno, pero ese no es el tema de hoy, ¿no? Hoy no es el tema. Entonces habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad yo espero? ¿Qué habitación espero? Me siento mal por las cosas que en esta vida Dios me da. Me siento mal por lo que tengo en esta vida. Me siento un miserable, miserable en la vida. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Dónde espero terminar mi vida? ¿Espero vivir siempre en un palacio? No, ellos esperaron la ciudad celestial que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros también tenemos que esperar eso. Esto todo en el contexto de te seguiré a donde quiera que vayas.
Ustedes sí dicen también, seguiré al Señor a donde quiera que vaya. Pero cada uno se va a otro lado, a su mundo. Cada uno sigue su destino. Nosotros estamos esperando esa ciudad celestial. Bueno, un texto más. Seguimos acá en Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 24, perdón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió, dice. Él decidió. No es que le obligaron, ni la circunstancia hizo que él tenga que padecer. Yo prefiero sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Voy a sufrir nomás. Si tengo que dejar estas cosas, aunque el mundo le agrada, voy a ir con la gente que vive menos. Así él decidió. Por eso era hombre de fe. Por la fe, dice. Teniendo por mayores riquezas, versículo 26, el vituperio del Mesías, con los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada en el galardón. Mayores riquezas. ¿Qué vituperio del Mesías, de Cristo? Los sufrimientos que pasó el Mesías. No me interesa lo que este mundo me pueda ofrecer. Más me interesa lo que el Mesías me da. Estamos a 29 días de Shavuot. 29 días de recordar que Jesús le dijo, vayan y espérenme en Jerusalén. Si hoy fuéramos nosotros también, si nos consideramos discípulos, esa palabra es para nosotros también. A nosotros se nos dice, estamos a 29 días de Shavuot. Vayan y espérenme en ese lugar. Esperen recibir la promesa, el pacto. Eso es esperar en Cristo. Amén. Me falta uno más. Lucas 9. Y con eso después volvemos a Mateo. Lucas 9. Y atiendan bien este texto. Lucas 9, 62. Este es casi la misma cosa que estábamos leyendo en Mateo 8, ¿no? Los que querían seguir a Jesús. Pero nosotros vamos a leer este último punto que acá sí él mencionó. Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, esto a la persona que prefería, acá dice, despedirse de su familia, despedirse de su casa, solucionar algunos problemas y después seguirle, dice. Yo este ese problema, de captura, a solucionar para ese problema, ya puta. Vamos a esperar. ¿Qué le dice? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué es el arado? ¿Alguno de ustedes trabajó con arado? Pone así, tiene su pico y el buey lleva, ¿no? Y tiene que ir recto. Y si vos miras atrás, ¿qué pasa? Y alguna vez que el buey se va, ¡hey, de buey! Ya ahora jamás, ya, ¿para dónde? Ahí ya se va a ver después cuando alguien mire de lejos, recto. Y después te entraste otra vez. Estás despedido. No sos digno para trabajar acá en mi cocue. ¿Qué quiere decir esto? Eso es fuerte. La palabra apto en hebreo es kosher. También, kosher. ¿Qué quiere decir kosher? Permitido, puro, santo. O sea, es una persona no kosher. Quiere decir no apto para el reino de Dios, que mira atrás. Está caminando hacia las cosas de Dios y de repente, huevi otra vez. Se va otra vez hacia atrás. Retrocede. O huevi, quise decir, huevi me salió. Retrocede hacia las cosas del mundo otra vez. No es apto para el reino de Dios. Ojalá que nosotros no seamos de ese corazón. Volvamos a Mateo. Bueno, entonces Jesús le dijo... versículo 21. Otro de sus discípulos les dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Apareció otro discípulo y le dijo estas cosas. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y este es un famoso dicho siempre usado. No más es llante, más Jesús. Como si supuestamente Jesús le estaría dando poco valor a un padre que fallece. Imagínate, tu papá falleció
Y vos querés seguirle a Jesús, pero venirle y decir, Señor, primero quiero ir a enterrar a mi padre y después te seguiré. Y él te diga, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. En aquella cultura, el padre era alguien muy valioso. Además, la Torá que dice acerca de los padres, honra a tu padre y a tu madre. Aunque está muerto ya, pero ¿qué entendería la gente cuando vos estás muerto, están en pleno funeral y vos le dejas de balde? ¿Qué entendería la gente? Este por lo visto no le amaba a su padre. Entonces entendería qué mala enseñanza está dando este maestro. Pero acá no quiere decir esto. En la cultura hebrea, deja primero que entierra a mi padre, se refería a que, bueno, cuando muera mi padre y yo reciba mi herencia, te voy a seguir. A eso se refería. Ese significa ese dicho. Deja primero tomar una ese tú, ataño tu embaraé, que haga todas las cosas como debe ser y después yo ya te voy a seguir. Porque si dicen que en la cultura hebrea, si un hijo abandona la familia antes que muera el padre, él pierde toda la herencia. ¿Por qué creen que cuando llegó el hijo menor, el hijo mayor se enojó? Este ya perdió, todo, además se le dio a él su parte y todavía viene acá. No, este no tiene más derecho a nada. Así él consideraba. Entonces ya pierde, una vez que se va, pierde. En la Biblia sale que Eliseo era, por ejemplo, un heredero, tenía mucha herencia, pero él decidió dejar todo. También se cree que Pablo tenía mucha herencia, pero él también dejó todo para seguir a Dios. No todo. Pero esto no se refiere a que dejaron en pleno velorio a su padre. Quiere decir que abandonaron la casa, perdieron el derecho a la herencia. ¿Se acuerdan de alguien que se fue antes que muera su padre? En la Torá. En la Torá. ¿Quién? ¿Quién salió de la casa antes que muera el padre? Por causa de Dios. Jacob. Abraham también. Porque Dios que le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que salió de la casa de su padre. Entonces, al salir de la casa de su padre, él ya perdió toda la herencia. Pero no es que su padre murió y él ahí no se siente desajarse. También Jacob por fuerza mayor, tuvo que salir de la casa de su padre y fue a otro lugar. Pero ¿qué pasó cuando murió su padre? ¿Qué hizo Jacob? Fue a la sepultura. Fue para la sepultura. También te acuerdan de otro que abandonó la casa, que se le echó prácticamente. Ismael. Se le llevó. Pero ¿cuándo se le ve otra vez a Ismael? Cuando muere Abraham. Vienen y vuelven a enterrar a su padre. ¿Se dan cuenta entonces que sepultar al padre es algo muy importante? Claro, Ismael cuando salió también, ¿qué perdió? ¿Perdió toda la herencia o no? Pero no se olvidó de algo trascendental, venir a sepultar al padre. Entonces acá no se refiere a que él está en pleno velorio y le abandona ahí y se va y le deja. Se refiere a que renuncie a los bienes, a su herencia que tiene, si es que quiere seguir a Dios. Porque mientras permanezca en el ambiente a donde está, él no va a poder trabajar con el Evangelio. A ese se refiere. ¿Se entiende, no? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entrando en la barca, versículo 23, sus discípulos le siguieron. Y aquí es que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ya leímos todo. Bueno, después ya empezaron ellos a prepararse para ir. Sabemos nosotros que iban a ir a la tierra de los Gadarenos. Y empezó a ocurrir algo extraño. Esta tierra este lugar, este lago, es un laguito de Galilea, es un laguito pequeño. No se suele escuchar que ahí haya grandes tormentas. No se suele escuchar que ahí haya grandes maremotos ni nada, porque es un laguito y que van a volcar barcas. Pero aquí está ocurriendo algo extraño. Además, estos hombres que están con Jesús son profesionales. Jesús no es marinero, no es pescador. ¿El qué solución puede hacer? Entonces, esto que está ocurriendo acá es una fuerza opositora. Siempre se ha dicho que las tormentas muchas veces son ocasionadas por demonios, porque están queriendo impedir algo. Son ocasionadas por fuerzas negativas. Por eso acá sale, le reprendió.
¿A quién se le reprende? A los demonios. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo unos versículos antes? Echando demonios, expulsando demonios. Una vez que los demonios son expulsados, ¿dónde andan? Vagando por ahí. ¿Estaban enojados o no? Estaban furiosos, estaban molestos. ¿Qué creen ustedes? A medida que los demonios vayan siendo expulsados con la palabra, a medida que se vaya aclarando la palabra en mi vida y vayan desapareciendo esos espíritus negativos, ellos van a empezar a fortalecer y a usar más fuerza y usar hasta la naturaleza para tumbarnos. Así es. Por eso vamos a ver algunos textos de batallas de demonios, de espíritus. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel estaba junto al río y de repente tiene una visión y le aparece un hombre de Dios que le empieza a dar unas visiones importantes. Pero este hombre le dice que cuando él venía para darle la visión, para darle el mensaje, alguien se le opuso. ¿Y quién dice que se le opuso? Versículo 12, 10, 12. Entonces me dijo Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los de reyes de Persia. El rey de Persia es un hombre carnal humano. Este hombre es enviado de Dios. ¿Cómo un hombre humano puede a alguien enviado de Dios detenerle? No es el rey de Persia. Es una fuerza que está siendo controlada por los persas. Recuerden que en este tiempo el gobierno estaba siendo manejado por persas. Estos gobiernos eran influenciados por espíritus para hacer cosas terribles. Entonces estos espíritus también, cuando sabían que venía un mensaje para Daniel, porque él estaba orando a Dios para la libertad del pueblo de Dios, se le hizo frente. No sé en qué forma, pero se le hizo frente y le detuvo, dice. No vas a pasar acá. Entonces ahí aparece Miguel, uno de los ángeles principales, dice, y le defiende y pelea con él. Entonces se llama guerra de espíritu, ¿o no? Existe la guerra de espíritu, de fuerza. ¿Y qué es lo que estos espíritus intentan hacer? Detener el proyecto de Dios en la vida de las personas. Otro texto, Job 38. Job 38. ¿Por qué Jesús detiene esta tempestad? Fíjense acá. Y esto es una discusión, o sea, no, una aclaración que le está haciendo un hombre. Un hombre le hizo una aclaración a Job y ese hombre le explicó muchas cosas. ¿Recuerdan ustedes que Job contradecía a Dios, se rebelaba por las cosas que le había ocurrido? Pero todas estas cosas eran planes de Dios, ¿no? Y acá Dios le explica quién es Él. Miren lo que dice del versículo 8, vamos a leer. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de sus olas. Se está refiriendo a que ¿quién detuvo el mar? ¿Quién tiene poder para detener los mares, para decir, hasta acá nomás, no vas a poder pasar más? ¿Quién detiene el orgullo de las olas de los mares? ¿Quién tiene la fuerza de la naturaleza? Y le estaba explicando Dios a Job, Él es el que hace todas las cosas. Él es el que controla todas las cosas. ¿Y quién es lo que está haciendo en este momento estas cosas? Jesús. Calla y enmudece. Le está deteniendo a estas fuerzas que están tratando de impedir que ellos lleguen a Gadar. Bueno, hay otro texto que quiero ver un poquito más, después avanzamos. En Apocalipsis 12 hay una cosa que habla más sobre guerras de espíritus. Dice, la mujer y el dragón es el título. Y yo voy a leer todo, pero ustedes pueden leer todo para entender. Yo voy a leer desde el versículo 5. Del versículo 3. También apareció otra señal, 12:3. En el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera.
Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Pero sale otra vez que había una fuerza que iba a impedir que este niño nazca. También esto se refiere al pueblo de Dios, que había una fuerza que iba a impedir que este pueblo avance. Versículo 7. Después hubo una gran batalla. Fíjense acá. En el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Hay ángeles enemigos de Dios? Yo no sabía que existía eso. ¿Existen ángeles que se oponen a Dios también y luchan contra Dios? Aquí está saliendo. Pero no prevalecieron ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿Qué es lo que hace este espíritu, este demonio? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde están ahora ellos habitando? Aquí. ¿Qué son ellos? Son los demonios. Entonces una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora vamos a saltear un poquito hasta el 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Otra vez empieza a mandar tempestades. Acá estas tempestades, estas aguas representan las naciones, que arroja el diablo, utiliza las naciones para destruir al pueblo de Dios. La dificultad de las situaciones, todas estas cosas. ¿Quién hacía esto? El dragón. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Siempre Dios ha protegido a su pueblo. Siempre Dios ha protegido a sus escogidos, a su pueblo Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurre cuando eso? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son la descendencia de esta mujer, de este pueblo escogido que está siendo perseguido desde que empieza a aparecer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el Mesías. Contra ellos hace guerra. Entonces, este espíritu, este demonio, esta fuerza no va a hacerle guerra a los que no viven conforme a la palabra de Dios. No le va a molestar, no le va a estorbar. Pero si ustedes empiezan a vivir conforme a la palabra de Dios, va a empezar a enviar tempestades, fuerzas. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado para responder a esto? Nos ha dado la palabra. ¿Con qué se le echaba a estos demonios? ¿Con qué Jesús le echaba a los demonios? Con la palabra. Por eso, ¿qué es lo que le dijo en Mateo 8? Volvamos a Mateo 8. ¿Qué es lo que le dijo a sus discípulos? Fíjense. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando empieza a ver la tormenta: Señor, sálvanos, morimos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es poca fe? ¿Qué es fe? Fidelidad a la Escritura, fidelidad a la palabra. ¿Qué es lo que Jesús está viendo de ellos? Estos tipos todavía no entienden que el poder contra estas fuerzas, contra estos demonios, está en la palabra. ¿Por qué a Daniel se le protege cuando viene una fuerza contra él? Porque él está sujeto a la palabra, porque está sujeto a las cosas de Dios. Por eso viene la fuerza contra él y aparece Miguel y aparece alguien más y se pone ahí: no voy a permitir. Pero ¿por qué contra nosotros vienen los problemas y se caen sobre nosotros? Hombres de poca fe. No creen en la palabra. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí podían empezar: ¿quién es este? Porque ellos sabían la Escritura, que en la Escritura dice que hay alguien que puede detener a las tempestades. ¿Quién es? Dios. ¿Quién es este hombre? Hasta ese momento todavía ellos creían que era un líder político, un líder con quien iba a gobernar muchas cosas, pero están viendo cosas increíbles. Nosotros también tal vez creemos: no, esta es una reunión de hermanos que leemos la Biblia y aprendemos cosas de Dios y está ahí nomás. Pero Dios nos va a hacer ver cosas increíbles. Así es, nos va a mostrar cuando empecemos a tener un poco más de fe. Esos espíritus van a empezar a atacar
O sea, algunos dicen, no, entonces mejor me retiro ya antes que empiece a atacar. Porque ¿a quién dice que le iba a atacar? ¿Contra quién iba a hacer guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Yeshua es nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Rey. Cuando yo me presento como súbdito de Cristo, del Mesías, el diablo va a venir a hacerme guerra. O un mala problema a ese mundo. O una mala habladuría, las calumnias, las dificultades. Ahora, diferente es que todo esto me acontezca porque no puedo vivir conforme a la palabra. Eso no vaya a decir, me están viniendo muchos problemas ahora. Esto debe ser que es la persecución que dijo el pastor. No, antes tenés que analizar si vos estás realmente viviendo por la palabra y por la palabra te está viniendo esta situación o por tu vida desordenada. Entender muy bien ese punto. En el caso de estos discípulos, realmente ellos sí estuvieran entendiendo que viene la dificultad porque estamos yendo para combatir con estos espíritus inmundos, ellos estarían ahí firmes y seguros. Pero ¿cómo están ellos ahora? Tenemos miedo porque sus corazones no estaban sujetos a Dios. Por eso ellos querían escapar. Las mismas fuerzas de espíritus malignos estaban con los israelitas cuando salieron de Egipto. Por eso cuando ellos están caminando rumbo a la tierra prometida, venían fuerzas, venían espíritus que les obligaba a ellos a desertar. Queremos volver a Egipto, y va a ir a porte, no da gusto, queremos regresar. Sí, son espíritus. Por eso Dios le dio la Torá, la ley, la palabra para combatir. Con la palabra echaba fuera a los demonios. Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ya para completar, ¿de qué estamos hablando? Puro demonios, y ahora ya aparecen 2 feroces demonios. Entonces se dan cuenta que Jesús le estaba preparando a sus discípulos para enfrentarse con este tipo de seres. De entrada ya en la casa de Pedro, él echó a muchos endemoniados. Luego viene una fuerte tempestad guiada por demonios, por fuerzas opositoras a Dios. Y ahora entra en una tierra, en un lugar, es la tierra de Gadar. Dice que en Gadar vivían, era la tierra de Gad, donde se habían mezclado los israelitas con los gentiles. Era una tierra de mezcla, donde la gente servía a Dios, va, más o menos. Pero la verdad que a ellos no les interesaban mucho las cosas de Dios. Por eso los demonios controlaban ese lugar. Toda esta región donde Jesús comenzó su ministerio, era una región, según la Biblia, que estaba rodeada de sombra de muerte. No había esperanza en ese lugar. O sea, Jesús comienza su ministerio en el peor lugar de Israel, donde los demonios estaban anidando, donde ellos estaban ahí viviendo y haciendo su vida cotidiana, su vida social. Él viene a interrumpir, es como que dice, viene a mover el avispero, así se dice. Entonces cuando vos movés el avispero, se van todos. Acá Jesús hace esto. O muy la avispero, la cabichu de pa. Entonces la gente corre todo. Es una zona llena de espíritus inmundos. Ahí él arrancó su ministerio, su fuerza, usando la palabra. ¿Qué forma de entrenarle a sus discípulos, no? ¿Qué les parece? En la forma más dura, pero de acá, así tienen que comenzar si quieren avanzar. Bueno, ¿qué dice acá? Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, atiendan bien lo que hablan los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que tenían su tiempo, ¿no? Ellos sabían que está establecido hasta qué tiempo ellos van a estar vagabundeando por la tierra. ¿Y qué tiempo va a ser su tiempo de su juicio final? Entonces ellos saben, no es todavía nuestro tiempo. ¿Por qué viene atormentando? Ellos saben también que van a ir a un lugar de tormento, quiere decir que está ese lugar de tormento. ¿Por qué le atormenta ahora? Porque cuando no les deja actuar, ellos se atormentan. Cuando el diablo vos le interrumpí, cuando los demonios le interrumpí a través de la palabra, ellos no están felices. Por eso observen ustedes, cuando hay demonio en un lugar, cuando vos estás compartiendo la Biblia y empieza a convertirse, es como que estuviera siendo atormentado antes de tiempo. Si esos demonios empiezan a manifestarse, algo ocurre.
Jesús estaba llegando ahí. ¿Sí o no? Cuidado. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Por otra cosa. Ellos le conocían a Jesús. Sabían quién era él. ¿Tienes con nosotros, Jesús? Yeshua. Ellos le dijeron a Jesús, Yeshua, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué no atormenta antes de tiempo? No le habla a Jesús, le dice, demonio maldito, fuera. Sí le dice, le grita, nada no hace. Le escucha atentamente. Después, ¿qué dicen ellos? Estaba paciente, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ya, bueno, si nos vas a sacar de estos hombres que estamos nosotros gobernando y controlando, permítenos ir a esos hatos de cerdo. ¿Qué dijo Jesús? Id, ¿no? Id. Nada más. Y él les dijo, id. Vayan. ¿Por qué le autorizó para que vayan a los hatos de cerdos? Si era una manada de cabras o de ovejas, ¿le hubiera autorizado también? ¿Por qué en hatos de cerdos sí le dijo? Porque es como que Yeshua permitió que estos chanchitos fueran demoniados. ¿A Yeshua no le agradan los chanchitos? ¿Para qué estaban ahí la gente apacentando a los cerdos? ¿Qué se hacía con esos cerdos? ¿Para qué se usan los cerdos que se apacientan? Para comer. La gente de Gadar criaba cerdo para enviarle a todo el país. La gente de Gadar vivía de la cría de cerdos. ¿Qué había en esa zona? ¿Qué reinaba en esa zona? Demonios. Entonces, ¿se relacionan los demonios con los cerdos? No. Claro. Recuerden que los cerdos eran usados para hacer sacrificios a los dioses. Se usaba los cerdos también para hacerle llorar, para recordar la muerte de Tamuz. Isaías 66. ¿Qué hacían la gente con los chanchitos? Isaías 65. Castigo de los rebeldes, dice. Isaías 65. Dice, versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. ¿En dónde está entrando ahora Yeshua? En un pueblo rebelde, ¿no? El cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros. ¿Entiende? Muy bien. Y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. La práctica de comer los cerdos. ¿Por qué estos endemoniados estaban donde había un hato de cerdos? ¿Y por qué estos endemoniados estaban ahí en los sepulcros? ¿Qué es lo que ellos hacían? Seguían estas prácticas diabólicas. El cerdo se usaba para hacer prácticas de brujería, para desafiarle a Dios. Cuando una persona, y escuchen bien esto, decidía sacrificar un cerdo, es que le desafío a Dios. Voy a desafiarle. Por eso el rey Antíoco Epifanes, rey griego, cuando tomó Israel, cuando tomó Jerusalén, para desafiarle a los sacerdotes, porque los sacerdotes no se querían someter a él, mandó construir una estatua de Zeus en el templo, y mandó, en vez de que se sacrificara en cordero, mandó sacrificar un chancho en el templo. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que estaba queriendo hacer entender ese rey? Yo le desafío a su Dios. Y eso le hizo levantar el corazón a los judíos. No, esto ya no aguantamos más. Y ahí se armaban en guerra. Hasta aquí llegó nuestra paciencia. Así es. Entonces el cerdo era usado como un animal diabólico. Sombra, símbolo de animal. No es que el cerdo es diabólico, pero era usado desde tiempos antiguos. Ahora Jesús está entrando a Gadar. Y los demonios le dicen, déjanos entrar en esos cerdos. Queremos entrar ahí. Vayan. ¿Y qué hacen ellos? Entran. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos,
Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Tremendo perjuicio ha creado Jesús aquí en Gadar. ¿Sí o no? Tremendo prejuicio. Dios, mano, terañan de curecuera. Mala responsable, mala y culpa. Recuerden que Jesús dijo solamente una cosa. ¿Qué dijo él? ¡Id! Nada más, no dijo nada, no hizo nada. No estuvo ahí peleando con los demonios, nada. Solamente habló eso, que por lo menos esto es lo que aparece acá que dijo. Los demonios tenían terror de él. Hay una persona que una vez dijo que no puedo yo creer esta palabra, no me dijo en un lugar, porque si me prohíben comer lo que más me gusta, si me prohíben disfrutar de lo que más quiero, entonces yo no voy a poder aceptar esa palabra. Recuerden que nadie le prohíbe a nadie comer o no comer nada. Simplemente si vos estás empezando a creer la palabra de Dios, a observar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está llegando a tu corazón, esa palabra te va a dar entendimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué quiero comer tanto estas cosas? ¿De dónde viene ese deseo de comer algo que Dios considera inmundo? Que Dios considera malo. ¿De dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿Es un Espíritu Santo o es un espíritu demoníaco? ¿Qué es lo que me está queriendo hacer? Entonces ahí voy a poder entender estas cosas. Cuando yo voy a hacer algo que no está de acuerdo a la palabra, ya tengo que saber, hay una fuerza que me está empujando. ¿Cómo puedo librarme de eso? Con la palabra. Con la palabra expulsar a los demonios. Con la palabra los demonios. ¡Y salgan de acá! ¡Fuera! Se fueron todos. No hay otra forma de librarse de estos malos deseos, malos pensamientos. Entonces cuando vos decidís, uta la curé, estoy cola y coa, decidí desafiarla a Dios también. Así, está decidiendo. Entonces decidí también abstenerte a las consecuencias que van a venir después. Decidí también dejar toda protección, tu vida, tu familia, tu hogar, todo tu barrio. Decidí hacer todas esas cosas. Eso es lo que ocurrió acá. ¿Qué pasó? Ellos están viendo cómo viene la esperanza para su comunidad, viene la esperanza para su ciudad, para su pueblo, para su gente. Me imagino la vida de esa gente, cómo habrá sido. Teniendo ahí dos feroces endemoniados que vivían atormentando a toda la gente. Pero ¿qué pasó? Versículo 33. Y ellos y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y dijo: oh Jesús, gracias, nos ayudaste, gracias, cambiaste a esta gente, gracias, estamos agradecidos. Ellos nos atormentaban, era gente terrible. ¿Así dijeron? ¿No? Eso tenían que estar contentos, ¿no? Por el cambio de la vida de esa persona. No. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Por favor, no venga a crearnos problemas acá. Es típico de algunas personas que cuando vos le estás compartiendo algo que no le agrada, que no es de su doctrina, hermano, apente ya hoy cuapamos ahí, gente otro día, junte otro día. No quiere escuchar más. No quiere que se le saque el negocio. Este tema también está en Marcos 5. Vamos a mirar un poco Marcos 5. Marcos 5. Versículo 16, ¿no? Dice: y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, dice. O sea que estos hombres que estaban apacentando los cerdos se fueron a decirle a la gente: ustedes saben, vino un señor con su discípulo, descendió de la barca y salieron, inmediatamente vinieron los endemoniados, vino el endemoniado y así apareció. Y él le dijo: salgan de ahí, ese demonio se fue en los cerdos. Y los cerdos corrieron como locos y se cayeron todo al barranco y murieron todos. Y el hombre quedó sano después de tantos años de estar endemoniado. ¿En serio? No, espera, lo más interesante, ¿qué pasó con los cerdos? Se cayeron todos y murieron. No le interesó lo que pasó con el endemoniado. Los cerdos murieron todos, ese hombre mató todos nuestros chanchitos. No, un año no vamos a comer más chicharrón. Imagínense, ya hay un tremendo prejuicio. Sí, hay gente que lamenta mucho si se muere su chanchito. Esa ganancia le picué, esa plata le picué.
Entonces imagínense esta gente. Un chanchito se le muere a alguien y cómo llora. Acá más de 2000 chanchos murieron. Tremendo negocio se le fue. ¿Cuánto cuesta ante un chancho? ¿Cuánto se vende ante un chancho grandote? ¿300.000? ¿400.000? 400, 500. 1.000.000 es un chancho grandote. No, tal vez estos no eran tan grandotes, ¿no? Pero ponerle que eran chanchos de buena medida. Entonces, mucho dinero, más de 2.000 eran. ¿Mucha plata? Está la plata. Entonces ellos pensaban, no, acá este nos arruinó la vida. Nos arruinó el negocio. Este hombre no le queremos acá. Si este viene acá, ya fracasata. Preferimos que se queden nomás los demonios con nosotros. Preferimos que estén nomás los demonios. No queremos esta enseñanza. José, ahí con tu enseñanza, andate, con tu orero utaiti la curé. Orero ya, los criados la curé. Ando ahí cuasi, me hablan de Toray, hablan de... Fuera. Así respondieron. ¿Qué dice aquí? Y eso leímos, ¿no? Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus controlos. Por favor, andate de acá. Andate. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Claro, este señor, después de ver que esta gente no quiere saber nada de Jesús ni de su discípulo, ¿qué va a querer quedarse ahí? No, por favor, llévame contigo. Vamos juntos, quiero irme contigo. Jesús le tenía que haber dicho, vamos, ¿sí o no? Pero ¿qué le dijo Jesús? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús quería que la vida de este endemoniado sea testimonio para toda esa comunidad. Vean, él era un endemoniado. Que recuerden qué ocurrió aquel día. Aquel día él fue libre de los demonios y los cerdos se fueron todos al mar. Eso es la Torah. ¿Por qué estábamos viviendo rodeados de espíritus inmundos? Porque durante años hemos desobedecido lo que la Torah dice, lo que la palabra de Dios dice. Por eso venían problemas, dificultades, situaciones. La Torah prohíbe consumir y tener este tipo de animales. Por eso no había paz en sus vidas. Acá está la prueba. Este hombre es la prueba. Miren cómo ha cambiado su vida. Miren cómo ha dejado toda esa vida horrible, feroz de gran manera, rompía cadenas. Dios le ha libertado. ¿Cómo le libertó? Cuando alguien pregunte, ¿cómo fuiste liberado? 2000 cerdos fueron expulsados de este lugar para que yo sea liberado. Sí. Dios quitó la inmundicia de nuestra comunidad y dejó al hombre limpio. ¿Y qué pasa después? 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todo se maravillaba. Decápolis es 10 pueblos, 10 ciudades. ¿Dónde están las 10 ciudades? ¿Quiénes son los 10 pueblos? Las 10 tribus de Israel. ¿Cómo vive actualmente las 10 tribus de Israel? ¿Comiendo qué? Cerdos. Comiendo chancho. ¿Qué hacía el hijo pródigo lejos de su padre? Cuidando chanchos, apacentando cerdos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Lejos de la casa de mi padre. Viviendo entre cerdos. Siendo peor que cerdos. Que representa al cerdo la inmundicia delante de Dios. Salí de ahí, salí de ahí. Andate otra vez en la casa de tu padre. Ahí hay pan verdadero. Ahí no hay agarroba de cerdos. Ahí hay pan verdadero. Andá allá. Y al final dejó, salió y se fue a la casa de su padre. Eso es lo que Dios quiere que haga Efraín, el pueblo que está todavía contaminado con demonios. Así Jesús empezaba su ministerio. ¿Qué le parece? ¿Arrancaba bien o no? Liberando a la tierra del norte de los espíritus, de esta fuerza que ha caído y está haciendo guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Después de esto ya vean ustedes la guerra que hizo estos espíritus. Ahí sí que, ahora sí que nos pusiste furioso, Jesús. Hagan J con todo el derecho. Pero bueno, eso es el precio que se paga por estudiar la Escritura. Amén. Estando un poco sorprendido, yo por fin podía aceptar que al consumar el pecado yo quedaba. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión
estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Mi Salvador, a Jesucristo, que me ha dado el perdón, yo he encontrado mi Salvador, a Jesucristo, quien me ha dado el perdón.